Esta mañana vamos a hablar sobre un tema muy interesante que le he titulado Cuando alguno es sorprendido en pecado. Y empiezo con lo siguiente. En 1850, un autor llamado Nathaniel Hawthorne escribió un libro que algunos de ustedes conocen o conocen la película que se llama La Letra Escarlata, ¿verdad? Y trata de... bueno, hay cuatro personajes importantes en el libro, ¿verdad? Está Esther, que es la protagonista. Está su esposo, que es Roger, que no es para nada el protagonista. Arturo, que es el pastor, y Perla, que es la hija de Esther. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el contexto es cuando, ¿verdad? El Nuevo Mundo, Estados Unidos, que todavía... Sí. ¿Llamaba Estados Unidos? No se llamaba Estados Unidos en ese momento. Era considerado el Nuevo Mundo y la gente se movía de Europa a Norteamérica buscando una mejor vida. ¿Qué sucede? Roger, el esposo, ¿verdad? Era un hombre mayor y eso era costumbre en ese entonces que un hombre mayor se casara con una mujer joven. Envía a su esposa delante para que vaya al Nuevo Mundo, en lo que él termina de arreglar algunas cosas de la familia y luego se puede juntar con ella allá en el Nuevo Mundo. Ella llega y se enamora del pastor mientras su esposo está en Europa. Y el pastor se enamora de ella. Y ustedes pueden imaginar lo que pasó, ¿verdad? Ambos cometen adulterio, pero ¿qué sucede? Que Esther sale embarazada. Y al salir embarazada, en la iglesia todo el mundo quería saber quién era el papá, ¿verdad? Porque su esposo estaba en Europa. Y ella no lo dijo, en ningún momento lo dijo. Y la iglesia, y hago un paréntesis, esto es una novela, ¿ok? Esto no necesariamente sucedió. En la novela, la iglesia, cuando se entera que ella ha cometido adulterio, ¿verdad? Le pide que ella se ponga una letra A en toda su ropa, para que donde sea que ella fuera, se supiera que ella fue la que cometió adulterio. No se sabe con quién, pero ella fue la que cometió adulterio. Entonces el libro trata sobre eso, de cómo en esta sociedad, en la iglesia, realmente había como una rigidez moral, condenación, castigo, y eso es como lo único que le importaba. Y aunque ella estaba arrepentida, como ella no había dicho quién era el papá, ni lo iba a decir, entonces la humillaban con esa letra con la que ella tenía que andar. Y yo traigo este ejemplo porque eso es justamente lo opuesto de lo que Cristo quiere en la iglesia. Sí, que no sea así. Y el pasaje que tenemos delante de nosotros nos lleva a ver exactamente cómo Cristo quiere que sea la iglesia. Y esto nos lleva también a la idea central de las palabras que vamos a considerar en esta mañana. La cultura ideal para la iglesia de Cristo es aquella que responde con abundante restauración para el caído, rechazando con énfasis la justicia propia. La cultura ideal para la iglesia de Cristo es aquella que responde con abundante restauración para el caído, rechazando con énfasis la justicia propia. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es que esa idea central, basado en lo que vamos a ver en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, en la página 1199, vamos a dividirlo en tres partes, como el deber, a qué es que Cristo nos llama, la manera y cuál es el mayor obstáculo para nosotros poder tener una cultura en la iglesia como Cristo la quiere. El deber, que es restaurar al caído, ¿verdad? La manera de restaurar al caído. Y 3, ¿cuál es el mayor obstáculo para que en una iglesia restauremos constantemente al caído? ¿Están listos?
Sí, bueno, pues vamos a ver, vamos al pasaje, porque vamos a hacerle algunas preguntas al pasaje, así que si lo tienen en su celular o si está detrás de mí o si lo abren en su Biblia en la página 1199. ¿Tengo la página correcta? Sí, la página 1199. Leo, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Déjenlo abierto porque le vamos a hacer algunas preguntas a lo que acabamos de leer. ¿Ok? Primera pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, parece ser que hay unas personas que fueron sorprendidos en alguna falta. ¿Lo ven ahí? Y uno dirá, bueno, ¿y qué es una falta? Aquí la palabra que se usa es una falta en un sentido amplio, que incluye pecado, impiedad, transgresión de diferentes niveles. ¿Quiénes son estas personas que han sido sorprendidas en pecado? No sé si se dan cuenta que son hermanos de la iglesia. No es gente fuera de la iglesia, sino son entre nosotros mismos. ¿Y cuál es el deber indicado? Dice, restaurar. A aquel que ha sido sorprendido en pecado, restáurenlo. ¿Y a quiénes les toca este deber? Bueno, la primera palabra que dice, hermanos. Es decir, a los hermanos les toca restaurar a los hermanos. ¿Y cómo se le llaman a estos hermanos que restauran a otros hermanos? Se le llama espirituales, o una forma de decir que son maduros. En resumen, podemos hacer la siguiente pregunta. ¿En qué se deleita más Dios? ¿En que pisoteemos o en que levantemos? ¿En qué se deleita más Dios? ¿En que condenemos o que restauremos? ¿Y en qué se complace más Dios? ¿En destruir o en sanar? ¿Verdad? Dios se deleita en que restauremos al caído. ¿Lo ven? Amén. Ahora, este contexto que estamos viendo es la iglesia, ¿verdad? Aplica también a tu casa y aplica también a tu vida personal y al trabajo, etcétera. Pero aquí estamos viendo el contexto de la iglesia, porque la iglesia es una comunidad donde pecadores arrepentidos ayudan a otros pecadores arrepentidos. Si a pecadores arrepentidos se ayudan unos a otros a buscar de Cristo. Y cómo el texto le llama a esos cristianos o pecadores arrepentidos que restauran a otros cristianos que han sido sorprendidos en pecado. Le llama espirituales. Es decir, es un acto de madurez espiritual que si tú eres un pecador arrepentido, ayudes a otro pecador arrepentido a levantarse después que se ha caído. Lo podemos ver de esa forma, ¿verdad? Es decir, sea que tú tengas la madurez o no tengas la madurez, sea que tú hayas sido sorprendido en pecado o no hayas sido sorprendido en pecado, si crees en Cristo, eres un pecador arrepentido. Esto tiene que ser muy claro para nosotros entender cómo funciona la cultura en la iglesia de Cristo. ¿Ok? No es como que los buenos ayudan a los malos, es que los pecadores ayudan a los pecadores. ¿Se entiende? Y eso cuando usa la palabra espirituales, lo que nos está diciendo es que es una persona que ha sido guiada por el Espíritu Santo. Entonces, una persona que es un pecador es guiado por el Espíritu Santo a ayudar a otro pecador. ¿Se dan cuenta que eso es lo que dice ahí? Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Ahora, déjame hacer otro paréntesis. Al principio yo les mencioné que el libro que cité, La Letra Escarlata, es una novela. Y es realmente una novela que hace una crítica muy fuerte de la sociedad puritana. Y aunque no voy a hablar mucho de eso, sí quiero al menos decirles que
lo que enseña el libro no refleja la teología puritana, no refleja lo que los puritanos enseñaban acerca de la Biblia. Y por lo menos para eso, tomo de este mismo pasaje una cita del teólogo puritano más conocido de todos los tiempos, que es John Owen, que dice lo siguiente: el cristiano maduro es el que primero conoce su propio pecado y fragilidad. Y así él está mejor equipado para, segundo, ayudar a otros. Lo repito, ¿verdad? El cristiano maduro es el que primero conoce su propio pecado y fragilidad. Y así está mejor equipado para ayudar a otros. John Owen. Ahora, no sé si ustedes ya hizo la conclusión que toca en este momento. Porque lo que esto nos está enseñando es que el que ha caído y se ha levantado, o el que ha caído y los otros lo han ayudado a levantarse, está mejor equipado para ayudar al que está caído. Eso es maravilloso, eso. Es decir, cuando alguno, y voy a usar la palabra cuando, porque yo pudiera decir, si alguno de ustedes es sorprendido en pecado, no. Cuando alguno de nosotros se ha sorprendido en pecado, no necesariamente es el pastor el que está mejor equipado para ayudarnos. El que está mejor equipado es otro que ha vivido eso mismo. ¿Se dan cuenta? Y ese es el que el pasaje le está llamando un espiritual, una persona guiada por el Espíritu, una persona con madurez. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando alguno es sorprendido en pecado? Mira, antes de responder esa pregunta, aquí casi todos somos adultos, ¿verdad? Y hemos vivido suficiente. Aquellos de nosotros que hemos caído en pecado, cuando vemos a otro que está casi cayendo en pecado, nos damos cuenta de primero. Porque nosotros ya vivimos eso. ¿No es así? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando alguno es sorprendido en pecado? Y el pasaje nos da la respuesta. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. La idea es que cuando el otro está herido y necesita ayuda, Dios en su sabiduría nos ha permitido a estar ahí para restaurarlo y ayudarle y llevar sus cargas y pecados y dirigirlo a Cristo. El deber, ¿verdad? Porque preguntamos cuál es el deber. El deber es restaurar. Y si eres un hijo de Dios, tu ADN, si lo que está corriendo por tus venas debe ser un espíritu de restaurar al caído. Amén. Bien, entonces ese es el deber. ¿Qué tal la manera de cómo hacerlo? ¿Ok? Porque el pasaje dice que se haga en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Es decir, que cuando restauramos al caído, debemos de hacerlo con sensibilidad. Hay que ser considerados. Y si lo haces con un aire de superioridad, nunca va a funcionar. Tú tienes que alejar de ti todo aire de superioridad y ser sensible a la situación. Ahora bien, esa frase que dice el texto, la frase espíritu de mansedumbre, nos dice por lo menos dos cosas en cuanto a la manera de cómo hacerlo, ¿verdad? Porque estamos viendo una disposición, ¿verdad? Que es la mansedumbre. Y segundo, estamos viendo como la fuente, que es el espíritu. En otras palabras, si yo quiero poder tener una cultura en mí, en la iglesia, de restaurar al caído, lo primero que yo necesito es una disposición. ¿Alguna vez ustedes han ido a un baño público donde tú entras, está entrando mucha gente, saliendo mucha gente, y tú ves como a uno de los empleados, ¿verdad?, parado cerca de la puerta con un suape? ¿Lo han visto eso? ¿Por qué? Porque que no le da tiempo a esa persona limpiar, irse a hacer otra cosa y limpiar, porque que está entrando y saliendo tanta gente
que esa persona está como, se para ahí, espera 5 minutos y a limpiar otra vez. Y es verdad que a veces lo hacen con una mala disposición. Y ese no es mi punto. El punto es que está preparado para hacer el trabajo. Y a eso se refiere cuando tengamos una disposición. Es decir, imagínense en la iglesia o en su casa, donde tu disposición es, cuando alguien se ha sorprendido en pecado, yo voy a tener un espíritu sensible para ayudarlo a levantarlo. Ustedes se imaginan la diferencia que sería eso en la cultura si Dios nos permitiera ser así. Ahora, les decía que en la manera hay una disposición y hay un espíritu, porque resulta, y viene el caso, que la mansedumbre es un fruto del espíritu. Los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Es decir, que si te hace falta mansedumbre, ¿tú sabes dónde la puedes conseguir? Por medio del Espíritu de Dios que habita en ti. Y no nada más eso, que Dios promete que ese Espíritu que habita en los hijos de Dios dará fruto de mansedumbre. Y entonces tú dirás, bueno, pero si ya Dios promete que va a dar fruto, nada, que dé fruto cuando vaya a dar. Pero no funciona así, sino que funciona como una semilla. La semilla primero hay que sembrarla y después hay que echarle agua. Y después que nace, ¿verdad? Necesita sol y hay que quitarle las malezas y demás. Y entonces así es el fruto del Espíritu. Que, hay que trabajarlo, pero sobre todo hay que pedirle a Dios, crece ese fruto de mansedumbre en mí. De la disposición y saber de dónde viene y trabajarlo juntos, y eso entonces nos permitirá tener un espíritu de mansedumbre. Y yo creo que es oportuno en este momento que tú te evalúes. Y no le voy a pedir a nadie que levante la mano ni que lo diga en voz alta, pero evalúate. Es decir, cuando tú conoces de alguien que cae en pecado, que es sorprendido, ¿verdad? Porque esa palabra es tan sorprendido. Sorprendido en pecado. ¿Cómo tú normalmente reaccionas? ¿Con misericordia o con castigo? Ahora bien, no te voy a soltar tan fácil. Si estás casado, pregúntale a tu cónyuge cómo tú eres. ¿Verdad? Porque a veces uno se pasa el juicio facilísimo para uno. ¿Verdad? No, sí, claro, yo tengo una disposición de mansedumbre, claro que sí. Pero pregúntale al de al lado. Coge a tu mejor amigo y dice, mira, fulano, ¿cómo soy yo? Ahora digamos que saliste ileso de la primera, ileso de la segunda. Yo te animo a que tú hagas la oración del rey David. ¿Cuál es la oración del rey David? Que el rey David entendía que el corazón es engañoso y a veces uno cree que uno está caminando bien, pero realmente no está caminando bien. Y entonces miren lo que decía, lo que el rey David le oraba a Dios. Él decía, oh Dios, escudriñame y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Y bueno, si luego ustedes quieren meditar sobre ese salmo, el Salmo 139, el salmo entero es de eso. Pero es muy interesante las palabras que usa el rey David, porque escudriñame, como investígalo. O sea, Sherlock Holmes, dale con todo para adentro, averíguame y dime, Dios, qué es lo que hay aquí adentro. Y él hasta dice, pruébame, ponme a prueba. Pero suave, Señor, suavecito, pero ponme a prueba, a ver qué hay ahí adentro. Porque a veces uno cree que lo tiene y no lo tiene, ¿verdad? Déjame dar como ahora como un balance, ¿verdad? Porque hasta ahora yo solo he hablado de restaurar al caído, ¿verdad? Y yo creo que hay que dar un balance porque el texto
dice, en el segundo versículo, dice que de esta forma nosotros podemos cumplir la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál es el balance? El balance es el siguiente, que en esto de restaurar al caído, lo primero es que Cristo Jesús es el Señor y que todo esto lo hacemos para honrar a Dios. El segundo balance que tenemos que considerar es que tú no puedes restaurar al caído sin la verdad. Si tu hermano cayó en pecado, no te sirve de nada tú decirle a él, mira, es que no, tranquilo, tú no hiciste nada. Ven, vuelve a la iglesia o vuelve a Cristo. No, eso no funciona. Es decir, con mentira no se puede restaurar. Si el pecado fue el pecado, y mire, y voy a aprovechar y no voy a mencionar ningún pecado, que son tantos. Si el pecado fue el pecado, hay que reconocer el pecado. Es decir, en parte es como el que tiene problemas de alcoholismo, ¿verdad? Cuando tú lo ves en la película, el alcohólico anónimo, ¿verdad? Que él dice, yo soy un alcohólico, algo así que dice. Tú tienes que reconocer que tú tienes el problema. Entonces, cuando tú vas a restaurar al caído, tú no puedes restaurar al caído diciéndole mentira, ¿verdad? Ok, lo hacemos para honrar a Cristo, hay que usar la verdad, no se puede decir mentira. Y tercero, el balance está en recordarnos que Cristo Jesús, que es el Señor, es también el Salvador. Todo esto es posible porque Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la justicia de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Por eso esto es posible y por eso esto da gloria y agrada a Dios. Y no importa el pecado cometido, en Jesús hay restauración. ¿Crees esto? Pecado arrepentido, pecado perdonado. Y por eso es que no hace falta una A. No hace falta que yo me ponga una A. O digamos una P, para no mencionar ningún pecado. No hace falta una P. ¿Tú sabes por qué? Porque todos tenemos una P aquí en la frente. Así que le escribí mal, es para este lado. Era una P al revés. Pero todos tenemos una P en la frente. Entonces no hace falta. ¿A quién estás tratando de engañar? Todos somos pecadores. Y la realidad es que la sociedad en que vivimos siempre está tratando de crear grupitos y separarnos entre los buenos y los malos. Si tú eres como yo, tú eres bueno. Si tú no eres como yo, entonces tú eres malo. Pero Dios no separa entre los buenos y los malos. Para Dios todos somos iguales porque todos tenemos la P. Todos. Ahora, Dios separa a los que tienen la P, a los que creen y los que no creen. En su Hijo Jesús, el Salvador del mundo, el que restaura a todos los caídos. Amén. Y Dios, de esa forma, nos trae una forma balanceada en este asunto de la manera. Y por último, en cuanto a la manera de restaurar, quiero decirle lo siguiente. La restauración es un trabajo en equipo. Esto no funciona solo. Imagínese, y de nuevo no voy a mencionar ningún pecado, pero si el hermano tal fue sorprendido en tal pecado, tú que en tu momento Dios te levantó de ese pecado, tú eres la persona más indicada para restaurar a esa persona que ha caído en ese pecado. ¿Has pensado en eso alguna vez? Porque a veces yo creo como que nos autoengañamos a pensar de que si alguien cayó en pecado, bueno, ahí está el pastor. Si alguien cayó en pecado, ahí está el consejero. Si alguien cayó en pecado, bueno, Dios tenga misericordia de él. No, es que Dios me ha levantado y me ha restaurado. Yo estoy perfectamente posicionado para eso. Miren qué maravilloso es eso, como yo que tengo las manos sucias, ¿verdad? Porque todos tenemos la P, tengo las manos sucias, de lodo, digamos, ¿verdad? Y mi hermano está en el suelo con las manos sucias también. Entonces, con mis manos sucias, yo agarro las manos sucias de mi hermano y entonces los dos, con las manos sucias, y bueno, y quizás los pies también, vamos a Cristo. Pero yo no tengo las manos limpias. Ninguno de nosotros.
el único que tiene las manos limpias es Jesús. Y las tiene limpias porque Él se la ensució para salvarnos de nuestros pecados. Y resucitó al tercer día. Y Él tiene las manos limpias. Y todos vamos a Él, a eso. Escucha lo que dice Dios en Isaías 1:18. Dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Entonces, esto nos lleva a nuestro último punto, ¿verdad? Hablamos del deber, que es restaurar, hablamos de la manera de restaurar. Y entonces vamos a hablar ahora del mayor obstáculo. ¿Cuál es el mayor obstáculo para que tengamos aquí una cultura o en nuestro hogar una cultura de restaurar al caído? El mayor obstáculo es la justicia propia. Suena bonito, pero es veneno. La justicia propia es el mayor obstáculo. ¿Y qué es? Preguntarás, ¿qué es la justicia propia? La justicia propia, como obstáculo, es tener un alto sentido de mis bondades. Cuando yo me creo que soy mejor que el otro. Yo siento que el otro que ha sido sorprendido en pecado, comparado conmigo, bueno, gracias a Dios que yo no estoy en esa situación. Yo soy mejor. En palabras llanas, ¿verdad? Tiene un alto sentido de justicia propia. Tú, aunque sea nada más en tu mente, quizás tú no lo hablas, tú en tu mente entiendes que eres mejor que el otro. Y es por eso que en el texto que acabamos de leer, dice que para restaurar tienes que hacerlo mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Porque la inclinación más común en el ser humano es la justicia propia. Si el otro es sorprendido en pecado, especialmente si es un pecado del cual yo no cometo, que yo más o menos tengo bajo control en mi vida, tú vas a concluir que tú eres superior al otro. Y eso es una lucha constante que nosotros tenemos. Ojalá tú lo veas así, porque si tú no ves que es una lucha, es probable porque la lucha ya te tumbó. Dios te dice, mírate a ti mismo. Y mira, a nosotros nos encanta comparar, ¿verdad? Siempre estamos comparando. Compárate con Jesús. ¿Tú quieres comparar? Compárate con Jesús, pero deja de estar comparándote con el que acaba de caer. Porque la justicia propia, eso es un veneno y es el mayor obstáculo a que podamos tener una cultura de restauración. El mayor problema de la justicia propia es que no es justa. Es realmente una injusticia uno tener una justicia propia. Miren lo siguiente, las palabras de Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 21. De Jesús hablando. De dentro del corazón salen los malos pensamientos, fornicaciones. ¿De dónde? De dentro del corazón. Robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, wow, son muchas, orgullo, insensatez, 3 puntos, porque hay una cuanta más que él menciona. Descansar en mi justicia propia, en lo que es decir, yo pretender que eso no está en mi corazón y que yo realmente soy bueno y mejor que el otro, es como vivir la vida en un terreno tóxico o radioactivo. Ustedes han visto eso en algunas películas, que hay un poco de uranio radioactivo y no sale humo, no sale ninguna luz, nada sale porque no se ve. Y cómo eso destruye a la gente. Así es vivir cuando tú vives arraigado en tu justicia propia. Ahora bien, déjeme decirle que la peor de toda la justicia propia es la justicia propia religiosa. La justicia propia religiosa es cuando tú te apoyas en lo que religiosamente o externamente tú haces en la religión para tú compararte con los demás. Es decir, la justicia propia con expresión religiosa descansa en los valores de una buena conducta,
el mucho conocimiento, las tradiciones y hasta una herencia familiar ejemplar. Y yo quiero usarme en este caso como un ejemplo de eso. Es decir, mis padres vinieron a conocer a Cristo, yo nada más tenía 3 años de edad. Por la misericordia de Dios, a los 4 años de edad, yo entregué mi vida a Cristo. Cristo me salvó. Y yo fui criado en un ambiente familiar donde mis padres, y esto es bueno, me enseñaron la disciplina de evitar muchos de los pecados que en el mundo comúnmente se hacen con mucha regularidad. Es decir, a mí me da trabajo hasta decir una mala palabra, aunque sea como así, como relajando, pero es porque como que yo fui criado así. Entonces yo le decía que la justicia propia religiosa es la peor de todas, porque yo puedo, y el que ha sido criado en una situación como yo puedo llegar a la conclusión que quizá como yo se me hace difícil decir mala palabra o se me hace difícil o más difícil ciertos pecados, entonces yo soy mejor. Y se me olvida que de ese listado que mencionó Jesús, que son pecados que no se ven, yo tengo que constantemente luchar con eso. Es más, yo tengo algunos amigos que han venido a conocer a Cristo ya siendo adultos, más de 30 años, que a veces estamos hablando de eso y ellos pueden mencionar como que ellos luchan con el pecado y como ponerlo de una forma como que ellos están luchando más que yo. Y yo trato de recordarles que no es así. Los peores pecados son los pecados que no se ven. La avaricia, la codicia, la lascivia, el orgullo, la arrogancia. Esos son los peores pecados. Entonces, es muy difícil tú saber si el otro es más pecador que tú, porque eso no se ve. Y en realidad, Dios no nos está pidiendo que nos estemos comparando de quién es más pecador, quién es menos pecador, porque todos tenemos la P en la frente. Dicho eso, Dios tenga misericordia de nosotros, que somos parte de una iglesia, de querer pensar que nosotros somos mejores que los que están fuera de la iglesia. El único que es mejor es Cristo. Y eso ya para terminar, yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 18. Yo voy a dar un ejemplo de lo que es esa justicia propia religiosa, ya en estas últimas palabras. Yo no tengo la página, si alguien la puede decir en voz alta, se lo agradezco. Lucas 18, voy a leer versículo 9 al 14. La 1070. Lucas capítulo 18. Y con esto concluimos, terminamos. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y esto es Jesús hablando ahora. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Puedes imaginar junto conmigo ahora qué sucederá cuando en una comunidad, en una iglesia, cuando el pecador sea sorprendido en pecado, los demás estemos prestos para restaurar al caído?
Dios nos libre de nosotros tener una cultura como la de ese fariseo. Estaba ahí sentado allá en lo alto, diciendo yo hago esto y lo otro, y no como ese pecador. La justicia propia tiene un nombre bonito, ¿verdad? Pero es destructiva. Cuando los apóstoles, Dios le habló de esto, de restaurar al caído. ¿Tú sabes lo que dijeron los apóstoles? Señor, aumentanos la fe. Y eso es lo que necesitamos esta mañana. Pedirle a Dios que nos aumente la fe. Estas palabras no se las he compartido pensando de que nosotros estamos libres de esto. Se las he compartido para animarnos a todos a que en Cristo Jesús esto pudiera ser una realidad. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, damos honra y gloria a tu nombre. Y te pedimos que tú nos perdones por todas las veces que nos hemos considerado superiores a los demás. Perdónanos de eso, Señor. Y sabemos cuál es el llamado tuyo para nosotros como personas, como padres, como cónyuges, esposos, como amigos, como iglesia, es que cuando alguno se ha sorprendido en pecado, nosotros restauremos al caído con espíritu de mansedumbre. Señor, te rogamos, aumentanos la fe. Regálanos una cultura donde el centro sea restaurar al caído. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús.